Vamos a ponerlo en pausa por el verano. En el verano vamos a empezar empezando el domingo próximo una serie muy emocionante basado en los Avengers, ¿ok? Pero nos va a hablar de cosas internas en nuestra vida, en nuestro corazón, que necesitamos resolver, que necesitamos que Dios obre en nuestras vidas. Cosas como la ira, el perdón, etcétera. Va a ser un verano emocionante y va a ser un verano que usted puede invitar a sus vecinos, invitar amigos que nunca han pisado la iglesia, y va a ser algo que les va a encantar y les va a ministrar. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, la semana pasada, ¿verdad?, vimos cómo Dios de repente abre los cielos sobre los gentiles. De repente Dios extiende su reino no solo al pueblo judío, sino ahora a todos, de toda raza, de toda lengua, de toda tribu. Él se extiende, y es por medio de un centurión romano llamado Cornelio, y es el apóstol Pedro que va a su casa. Estando allí, él, sin creer, el Espíritu de Dios desciende sobre ellos, empiezan a hablar en otras lenguas y se dan cuenta que la gracia de Dios se ha extendido a otras culturas y naciones. Y entonces hoy he titulado el mensaje: la misión es ir. ¿La misión es qué? Es ir, ¿ok? Y la misión no ha terminado. Así como la historia continúa, la misión que Dios dio a sus discípulos sigue siendo la misma misión que Dios nos da a ti y a mí. No ha cambiado, sigue siendo la misma misión, y la misión es ir. Empezamos. Si traen sus Biblias, pueden abrirlas a Hechos, el capítulo 11. Vamos a ir por el capítulo 11 y 12. Hechos 11, 19 dice: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Y luego vean lo que dice: y el poder del Señor estaba con ellos. Cuando empiezan a compartir, cuando empiezan a salir de solo su circulito y empiezan a extender el reino de Dios a otras culturas, a otras naciones, que dice: el poder del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Y vimos, ¿verdad?, la semana pasada, Dios rompe barreras. Dios rompe barreras, el Espíritu Santo rompe barreras. Yo recuerdo, y algunos de ustedes, los millennials, todavía ni siquiera eran un pensamiento en la mente de su padre y madre, ¿verdad? Pero yo recuerdo al finales de los 70s, principios de los 80s, que hubo lo que se llamó el mover carismático. Algunos se acuerdan del mover carismático, y era un mover del Espíritu Santo que invadió la iglesia católica. Había cantidad de gente en la iglesia católica teniendo estas reuniones carismáticas, en el cual el Espíritu Santo caía sobre ellos, y cuando el Espíritu Santo venía, el Espíritu Santo empezaba a revelarles ¿a quién? A Jesucristo. Y empezaba a haber una revelación de Jesucristo. Mi esposa Aide fue tocada en medio de ese mover carismático en la iglesia católica. Y entonces el Espíritu de Dios se extiende más allá de lo que tú y yo en veces pensamos. Tú y yo pensamos: esto solo es para este grupo, o es solo para estas personas. Pero Dios quiere que tú y yo empecemos a ver más allá, que tú y yo empecemos a extendernos hacia aquellos con los cuales tal vez naturalmente no conectamos, pero hacemos un esfuerzo de conectar porque queremos presentarles a Jesucristo. Que tú y yo veamos más allá, personas que no son parte de nuestro círculo
natural, pero Dios quiere tocarlos. Y dice, y la noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y mandaron a Bernabé. ¿Qué hicieron? Los enviaron. ¿Okay? Es importante entender esto. La iglesia tiene que tener esta mentalidad de que no es nomás vamos a reunirnos. Tenemos que tener la mentalidad es, hey, vamos a salir, vamos a esparcirnos. No es, aquí estamos todos juntos, qué chido. No, tenemos que salir. Mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, ¿qué dice? Se alegró al ver lo que Dios. Él no se quedó, ¿cómo que a los gentiles esto? No, esto es solo para los judíos. No, que tú y yo podamos regocijarnos cuando vemos a Dios obrando. Si vemos la iglesia enseguida que empieza a crecer, que nos regocijemos. Si el grupo en casa, ¿verdad? De Juanito aquí de repente, Pati, explota y crece. No te llenes de envidia, dile gracias a Dios. Que podamos regocijarnos cuando vemos el reino de Dios, porque no se trata de mi reino, se trata de su reino. Y entonces él se está regocijando, está alegre, y animó a todos, dice, a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre, y ahorita vamos a ver este detalle, era un hombre ¿qué? Bueno, pero no era bueno en la manera que en veces los humanos pensamos. Ves, tú y yo debemos de buscar ser buenos, pero buenos a los ojos de Dios, no buenos a los ojos de los humanos. Dice, era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé, él no se quedó allí, partió para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, de nuevo lo llevó a Antioquía, regresa. Y durante todo un año se reunieron las dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Ahora te quiero hablar de este hombre Bernabé. Nos dice que era un ¿qué? Un buen hombre. Era un buen hombre. Ahora voy a ver algunos detalles que hemos visto acerca de él, porque esta no es la primera vez que Lucas, el autor del libro, nos menciona a Bernabé. Nos menciona a Bernabé en Hechos el capítulo 4. Lo menciona cuando él vende un terreno y todo el dinero de ese terreno él lo entrega. Era un hombre generoso con sus recursos para el reino de Dios. Si tú y yo queremos ser considerados buenos delante de Dios, tenemos que ser. Esa no les gustó, ¿verdad? Casi no. 2, 3. Tenemos que ser generosos, tenemos que tener un corazón para Dios, para su reino. Hey, necesitan mi coche, ahí está. Hey, necesitan mi casa para una reunión, ahí está. Somos generosos con el reino de Dios. Necesitan que les ayude, ahí estoy. Soy generoso con mi tiempo, soy generoso con mi vida. ¿Por qué? Porque entiendo que el reino de Dios es lo más importante en la vida. Y somos generosos. Era un hombre generoso. Ahora, era un hombre conciliador. Lo encontramos en Hechos 9. Cuando Saulo de Tarso se convierte, ¿se acuerdan? Era este talibán que andaba aprisionando a cristianos, matando cristianos. De repente se convierte. Todos le tenían miedo, nadie se quería acercar a él. Pero ¿quién fue y lo buscó? ¿Quién trató de reconciliarlo? Bernabé. Tú y yo, si queremos ser considerados buenos delante de Dios, debemos de estar siempre buscando conciliar, reconciliar a los hijos de Dios, ayudar a traer paz entre los unos con los otros en el cuerpo de Cristo. Y luego tenía una visión del reino. ¿Por qué? Porque lo digo, porque cuando ve que los gentiles se están convirtiendo, se regocijó. No le dio envidia, no se enojó.
tenía una visión por el reino de Dios, por la grandeza del reino de Dios. Y que tú y yo tengamos esa visión, que podamos regocijarnos cuando Dios derrama de su bendición sobre otros, que podamos regocijarnos. Y luego nos dijo la escritura allí, ¿verdad? Era lleno del Espíritu Santo. Tú y yo, no me canso de decirlo, y espero que ustedes no se cansen de escucharlo y lo pongamos en práctica. Tenemos que ser personas que anhelamos en nuestras vidas la presencia del Espíritu Santo, su presencia, su obra. El Espíritu Santo sigue obrando en el siglo XXI, sigue obrando, y lo necesitamos urgentemente. Y luego era un hombre lleno de fe. De fe, que tú y yo tengamos fe, que creemos en un Dios que obra a nuestro favor, creemos en un Dios que hace milagros, hace lo imposible. Y luego, escúchame, era solidario, no era un llanero solitario. Amigo, amiga, escúchame muy bien. Dios no nos llamó a ti y a mí como discípulos de Jesucristo a vivir vidas solitarias. Tu fe no es una fe solitaria individualista. Vivimos en una cultura que aplaude el individualismo. Aplaudimos al que puede por sí solo, el que sale adelante, que nadie le ayudó. Oh, lo aplaudimos. Pero en nuestro caminar con Dios, Dios nos llama a formar relación y familia. ¿Y qué hace aquí Bernabé? Cuando él ve lo que Dios está haciendo, está derramando, él dice: yo solo no puedo, yo necesito. Y él va y busca a Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan? Ya llevaba entre 2 a 5 años en Tarso, ¿verdad? Va por él, lo trae, y empiezan estos dos, y vamos a ver a estos dos haciendo viajes misioneros juntos, y vamos a ver a Dios trabajando. Dios quiere que tú en tu fe crezcas, pero con otros, a tu lado. Jesús siempre envió sus discípulos de 2 en 2, nunca los envió solo. Les voy a hacer una pregunta, quiero que la medites. ¿Quién es tu compañero en tu caminar con Jesús? Y no me digas: ah, mi esposa, mi esposo. No. Supongo que Bernabé era casado. Sabemos que Pedro estaba casado, tenía suegra. No voy a decir nada. Mi esposa está allá arriba traduciendo. Hay amenazas de muerte en mi contra. Pero no caminaron solos con Dios. Oh, sí, tu esposa debe ser parte vital de tu relación con Dios, y deben de orar juntos, y deben de abrir la palabra juntos, y deben de estar en las cosas de Dios juntos. Pero cada hombre aquí necesita por lo menos otro hombre cristiano en su vida, con el cual camina día a día. Cada mujer aquí necesita por lo menos una mujer o más en su vida, una de fe, con la quien puede desahogarse. ¿Con quién te vas a desahogar? De tu viejo, digo, de tu esposo. Si él es tu compañero nada más y nadie. No, usted tiene que tener a alguien con quien. ¡Ay, es que este hombre! Hombres, es bueno que tu esposa tenga con quien desahogarse, te conviene. Pero todos, escúchame, nuestro caminar con Dios, y perdónenme, me estoy atorando aquí un poco, pero yo siento el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, empezando con un servidor, tenemos que empezar a buscar personas con las cuales caminamos en la vida de la fe, personas con las cuales oramos, con las cuales abrimos la escritura, con quien compartimos tal vez un versículo que nos ministró,
que tú y yo tengamos por lo menos uno o dos personas con los cuales estamos retroalimentándonos en nuestro caminar con Dios. Y es lo que Bernabé hizo. Y luego dice, en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de ¿qué? Matarlos. ¿Okay? A Jacobo, hermano de Juan, y este es uno de los apóstoles, le mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Este sucedió durante la fiesta de los panes sin la levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero, digan conmigo, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, ¿qué sucede? La iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Una iglesia está orando. Ahora, tristemente, con la vida de Esteban, o la muerte de Esteban, y la muerte de Jacobo, vemos que muchas veces se requiere una crisis para que nosotros reaccionemos y hagamos lo que Dios nos ha pedido. Dios les había dicho: quédense en Jerusalén hasta que descienda el Espíritu Santo. Y luego ¿qué? Váyanse por todo el mundo. Desciende el Espíritu Santo, está todo tan chido que nadie se quiere ir. Y entonces Dios tiene que permitir que Esteban muera como mártir para que salgan de Jerusalén. Ahí salieron, están compartiendo, pero aparentemente no estaban muy enfocados en la oración. Entonces Dios permite a Jacobo morir. Ahora, Dios permite a Esteban y Jacobo morir. Dios, vimos a Felipe, lo salva, y a Pedro vamos a ver que lo salva. ¿Por qué? Porque Él es Dios y no deja de ser Dios cuando algo malo sucede en tu vida y en mi vida. Cuando Dios no contesta nuestras oraciones como nosotros quisiéramos, Dios no deja de ser Dios. Y tú y yo tenemos que aprender a seguir a Jesucristo, honrar a Jesucristo, obedecer a Jesucristo. No importa si nos contesta la oración y nos sana, o no nos contesta y nos morimos, seguimos declarando que Él es Señor. Entonces Dios permite a Jacobo que muera. Entonces cuando arrestan a Pedro, ahora lo arrestan, dice, durante la fiesta de panes sin levadura. Entonces esa fiesta dura 7 días. Entonces no sabemos en qué día lo arrestaron o si lo arrestaron al principio, pero Herodes no lo puede matar durante estas fiestas religiosas. Entonces ahí lo tiene encarcelado. Tiene 4 grupos de 4 soldados alrededor de él. Si fueron a la primaria, ¿verdad? Saben que son 16, ¿ok? 16 soldados para cuidar a uno solo. Está dentro de una prisión donde hay una puerta de hierro a la entrada. Luego hay otras puertas internas, ¿verdad? Con candados. Él está en cadenas. Parece imposible, ¿verdad? Imposible. Pero había una iglesia que ¿qué? Que oraba. Familia Vino Nuevo, ¿les puedo hablar en amor? No nos esperemos hasta una crisis en nuestra vida para orar. Oigan, todos los martes en todos nuestros campus, desde San Antonio, Chihuahua, Northeast, West y aquí en Kessler, todos los martes de 7 a 8, solo 1 hora. Jesús le preguntó a sus discípulos:
Cuando estaba por ir a la cruz, no pudieron orar conmigo por 1 hora. Es 1 hora. No tomamos ofrenda, es solo 1 hora de oración todos los martes de 7 a 8. ¿Por qué no estamos? Porque yo no los veo los martes. Doy gracias a Dios por los que vienen, me animan, me motivan. Pero todos nosotros debiéramos de hacer una pauta en nuestra semana para venir a orar. Apaga la tele. No hay nada nuevo en esa tele. Vas a ver las mismas viejas películas que viste 20 veces. Vas a ver las mismas miserables series, Dani Ventura. Vengan a orar. No se esperen a que Dios tenga que traer una crisis a tu vida para que entonces ¡ah! Entonces era una iglesia que oraba. Y veo aquí en su oración 3 cosas. Ándale, perdón, y aquí estoy. Los pobres en los campus no ven. Ya me van a correr a mí. Ok. Era una oración que dice que era ¿qué? Constante. Constante. No era solo en el momento de crisis que oraban, era constante. La oración tiene que ser algo de nuestra vida diaria. Tiene que ser parte de mi vida. El buscar a Dios, el adorar a Dios, el clamar a Dios. Y luego pónganlo otra vez. ¿Era qué? Ferviente. Era una oración ¿qué? Ferviente. Yo sé que en los campus en San Antonio, en Chihuahua, Norte, East y West no tienen los problemas que tenemos aquí en Kessler. El martes me enfadaron. Me hicieron enojar en la oración. Dios mío, ¿cómo Dios? Me bajé de la cruz. Porque estaban orando así. Yo les decía, con voz fuerte. Oigan, Dios quiere que oremos con fervor, con pasión. Que nuestra oración no es una obligación. Oiga, ¿cuántos de ustedes hombres? No sé de las mujeres, no sé, nunca he visto un evento de mujeres, Dios líbreme. Pero los hombres en los partidos de fútbol, nos volvemos locos, estamos y venimos a la oración. Oiga, deja de querer hacer el santito y ore. Nuestra oración tiene que ser con fervor. Con fervor. Y luego el último, el tercero era ¿qué? Enfocadamente. Si no me revisaron hoy, a lo mejor todo está mal. Enfocadamente. Tenemos que una oración, dice lo que acabamos de leer, y estaban orando por Pedro, que estaba en la prisión. No estaban orando, Dios, pues, si quisiera, me gustaría una tele más grande, Señor, y pues Señor, pues unos rines nuevos en mi auto. No, era una oración enfocada en el momento. Tú y yo, nuestras oraciones tienen que ser oraciones enfocadas. No es nomás Dios, bendíceme. ¿Cómo sabes si Dios te bendijo con esa oración? Nunca vas a saber. Tiene que ser específico. ¿Qué quieres de Dios? ¿Quieres un trabajo? ¿Qué quieres? Hay que ser específicos. Y nuestra oración no puede ser solo que gira alrededor de ¡mua! Yo, Dios, soy tu estrella, bendíceme. No. Nuestra oración tiene que ser por el reino de Dios. Que tú y yo oremos por la salvación de nuestros vecinos y nuestros amigos. Que oremos por nuestros hijos y por sus vidas y por sus generaciones. Que oremos por otras naciones. Por eso vengan los martes. Todos los martes estamos orando por diferentes naciones, por diferentes viajes misioneros que tenemos en pie. ¿A dónde están yendo? A
Oramos el martes pasado porque creo ya se fueron, ¿verdad? Ya se fueron a Europa, ¿verdad? Ya se fueron. Pero usted puede seguir orando por ellos, ¿verdad? Y estamos orando cada martes por Israel y otros países. Entonces, nuestra oración tiene que ir más allá que solo yo. Tiene que ser una oración enfocada. Ok, deja, así voy a regresar. Entonces, esta es la oración que tú y yo debemos de tener. Ferviente, constante, enfocada. Ok. Ahora, Pedro está aquí en la prisión. No sabemos si ya lleva 7 días o menos, pero a lo menos llevaba tantos días ahí que ya hasta se nos está durmiendo el hombre. Dice, la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre 2 soldados sujeto con 2 cadenas. De repente, digan conmigo, de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado. Le dio un salto. Despierta. Y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Y le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Y así lo hizo. Y el ángel añadió, échate la capa encima. Ha de haber estado haciendo frío afuera. Dice, y sígueme. Fue de repente. Ahora, yo no entiendo totalmente a Dios. Yo no soy Dios. Cuando llego allá, tal vez quisiera preguntarle. Pero Dios nunca llega tarde, ¿ok? Pero como que tampoco nunca llega temprano. Siempre llega así que safe. Es la noche antes de que van a sacar a Pedro para enjuiciarlo y matarlo. ¿Por qué no vino 2-3 días antes, Dios? No sé. No me pregunten. Pregúntenle a Él cuando lleguen al cielo. Pero Dios obra a tiempo. Él llega. Yo creo, es nomás mi idea personal, yo creo que es porque Dios quiere que lleguemos a un punto de total dependencia en Él. En una dependencia desesperada donde sabemos no hay otra salida. No hay otra salida. Y es cuando Dios entonces viene. Entonces llega el ángel, despierta a Pedro, le dice, levántate, ponte tus sandalias, ponte tu chamarrita que está haciendo frío, está fresco afuera. Y ahí van, para afuera. Salen. ¿Cuántos soldados lo estaban vigilando? 16 soldados, ni uno vio nada. Las cadenas se cayeron, las puertas se abrieron. Salen. Pedro, la verdad, está pensando que es una visión, que está teniendo un sueño, ¿verdad? Sale hasta afuera, está afuera en la calle y de repente el ángel desaparece y en eso le cae el 20 a Pedro. Caray, esto no es un sueño, ¿no? Se está pellizcando. Oye, Dios me sacó de la cárcel. Entonces él se conduce a la casa donde están orando. Es la casa del joven Juan Marcos, ¿okay? Van a escuchar de él más adelante. Y en la casa donde vive Juan Marcos, en la casa de la mamá de Juan Marcos, están allí orando fervientemente, ¿verdad? Apasionadamente, constantemente, enfocadamente por Pedro. Él llega, toca la puerta, sale Rode, que es una sirvienta, lo ve a Pedro, se emociona tanto Rode que no le abre y corre para adentro para decirle, aquí está Pedro, aquí llegó. Ahora, esto es lo peor. ¿Cuántas veces oramos sin creer que Dios va a contestar? Cuando Rode entra y les dice a todos que Pedro está afuera, todos le dicen, Rode, estás loquita. A la mejor es su espíritu. Ya partió con el Señor. Qué oración de fe, ¿verdad? Para que no te desanimes. Aún esas oraciones Dios las contesta. Sí, Él contesta. Al fin no sé cómo le hace Rode, los convence, salen y no era el espíritu de Pedro, era Pedro en carne y hueso.
pues lo pasan, él les da el testimonio de cómo el ángel lo despertó y lo sacó. Y entonces él se parte, él se va a otra ciudad, ¿verdad? Porque no quiere que lo encuentren al día siguiente. Hombre inteligente. Ahora, escúchenme. Dios sí tiene un día de juicio para todo aquel que se pone o se opone a él. Herodes en la mañana, cuando manda a traer a Pedro, porque lo quiere. Ahora escúchenme, para que usted nunca ponga su fe en los políticos. La única razón por el cual él mató a Jacobo y ahora quiere matar a Pedro no es porque él era anticristiano, sino cada vez que mataba a un cristiano, todos los judíos le aplaudían, y su popularidad subía. Los políticos, y no me importa si son republicanos, demócratas, de la Verde, de la Morena, del PRI o del PAN, te dicen lo que sea para que votes por ellos. Y luego cuando están allí, hacen lo que les da la regalada gana. Todo lo que te dijeron valió queso. Entonces, tenemos que dejar de estar poniendo nuestra fe en los políticos, aún los que se dicen ser cristianos. Son políticos, perdóname. Dios tiene un lugar reservado para ellos en el infierno. No se crea. Pero bueno. Entonces el juicio de Dios, Herodes manda traer a Pedro, no está Pedro, manda a investigar, ¿no? Entonces a los 16 soldados, ¿sabes qué? Los mata a los 16. Lo dejaron escapar, mueren los 16. Luego había unas ciudades ahí con las cuales él tenía una disputa, Tiro y Sidón. Ellos tratan de hacer las paces con él, lo llaman que venga, y él da un discurso y todos se paran y empiezan a gritar de verdad. Y le dicen, voz de un Dios, no de hombre. Y él se la cree, pero miren, el juicio de Dios dice, al instante un ángel del Señor le hirió porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos, ahí enfrente de todos. ¡Pum! Cae en la plataforma. Dios mío, no me va a comer aquí los gusanos. Cae muerto enfrente de todos. Tú y yo tenemos que entender que el ir en contra de Dios es cosa seria. Ahora tú y yo, escúchame muy bien, no debemos de estar orando por la muerte de nadie. ¿Okay? Debemos de orar por su arrepentimiento, que tengan un encuentro con Dios. Pero si ellos no se arrepienten, siguen en su necedad y en su camino en contra de Dios, llegará el día en el cual serán juzgados por Dios. No por ti y por mí, por Dios. Lo dejamos en manos de Dios. Ahora la misión sigue siendo ir. Sigue siendo ir. Y los discípulos empiezan a ir, y empieza allí entonces una serie de viajes, y me voy rápido. Dice, y el Espíritu Santo dijo. ¿Cuántos saben? El Espíritu habla. El Espíritu Santo de Dios habla: apártame a Bernabé y a Saulo para enviarlos. Y luego me dice, y Bernabé y Saulo enviados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Iban ¿qué? Predicando la palabra de Dios. Y hoy en día sigue, escúchame ahora, tú y yo. Dios, ¿qué pide de ti y de mí el día de hoy? Uno, que vayamos. Que vayamos. Dios a algunos de nosotros aquí quiere llamarnos a salir de nuestra comodidad, salir de nuestra ciudad, y tal vez ir a otros lugares para llevar el evangelio. Ahora, si Dios no te llama a salir, ¿qué debemos de hacer? Aquí en casa, compartir la fe con nuestros vecinos, con nuestros amigos en el trabajo, compartir nuestra fe en donde estemos. 3, ¿qué debemos de hacer? Orar por la salvación de los que no conocen a Cristo, orar por aquellos que sí han ido,
orar por los misioneros que han ido, orar por los que están en lugares difíciles, estarlos levantando en oración. ¿Qué debemos de hacer? Dar, aportar al reino de Dios para que se extienda a las naciones. Y luego, ¿qué debemos de hacer? Motivar. ¿Cómo podemos motivarlos? Tal vez puedes mandar un mensaje por texto o un correo electrónico a alguien que está de misionero diciendo: hey, estamos orando por ti, ánimo, no estás solo. Una palabra de motivación, que sepan, no están solos. Hay una iglesia que está orando por ellos. Hay hombres y mujeres, hermanos en la fe, que están levantándolos delante de Dios. Y hablando de ello, rápido, se me acaba el tiempo. Este verano, Aide y un servidor vamos a irnos a San Antonio por solo 2 meses. Tranquilos, okay. Algunos ya me están corriendo, tienen semanas corriéndome, pero vamos a ir para trabajar con nuestro campus de San Antonio y ayudarlo a fortalecer, levantarse, tocar esa ciudad. Estaremos aquí en Visión Juvenil. No sé qué voy a hacer aquí en Visión Juvenil, porque cada vez que me veo en el espejo no veo nada de juvenil, pero bueno, aquí estaremos. Y luego en agosto regresamos. Oigan, entonces, ¿cómo nos pueden apoyar? Orando. Oren por el campus de San Antonio. Oren por nosotros. Nos va a estar acompañando. No vamos solos. Va Mike y Miguel y Ana Morales del West. Ellos nos van a estar acompañando para que estén orando. Vamos, que estén orando por nosotros. Y luego anímenos. ¿Saben cómo nos pueden animar? Estando cada domingo aquí. Estando aquí y disfrutando de la multiforme gracia que Dios ha dado y la cantidad de buenos maestros que tenemos de la palabra, y estar aquí presente. No, ay, pues no está el pastor, yo no voy. Usted no viene a verme a mí, yo no tengo nada que darte. Es a Cristo que venimos a ver y es de Cristo que venimos a recibir. Okay. Entonces, para que estén orando por nosotros. Ahora, entonces, la historia continúa con tu vida y mi vida. Vamos poniéndonos todos sobre nuestros pies. Que los de la alabanza vayan subiendo. Si tú dices: Dios, quiero ser un buen hombre como Bernabé, quiero ser usado por ti, Dios, para extender tu reino. Levanta tus 2 manos ahí donde estás. Señor, venimos hoy anhelando ser buenos ante tus ojos, oh Dios, como Bernabé. Y que nuestra vida, oh Dios, sea un instrumento en tus manos. Un instrumento, Dios, de bendición. Un instrumento, Dios, que se extiende, oh Dios, a los que aún no te conocen. Usa nuestras vidas, oh Dios. Úsanos, oh Dios, para clamar a ti, orar y ver tu reino establecido en la tierra. Usa, oh Dios, nuestras vidas para compartir de tu amor con los que nos rodean. Señor, usa nuestras vidas. Queremos ser instrumentos en tus manos, en el nombre de Jesús.